Vamos a continuar con esta mesa a través de la exposición de Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. Referiré algunos datos curriculares de él. Estudió sociología en la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana. Es maestro en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, autor de los libros de Rebeldes, Fe, Identidad y Formación de las Conciencias Zapatista, editado por el Instituto de Cultura de Morelos. Tiempos de Rebelión es otra de sus publicaciones, La Revolución Zapatista en Jiutepec. Es también compilador de la antología La Trova Suriana, ambos libros editados por Ediciones La Cartonera de Cuernavaca. En Mundos Rurales, número 2, publicado por la UAM Xochimilco, se encuentra el trabajo Jiutepec, de la caña de azúcar a la urbanización salvaje, la emergencia de nuevos actores sociales. En la revista electrónica Cultura y Representaciones Sociales, editada por la UNAM, publicó también el trabajo Ejidos Urbanizados de Cuernavaca, y también ha participado con los capítulos de los libros editados por la UNAM y la Universidad Autónoma de Morelos. Ha participado en la investigación, guión y producción de documentales que son los que hacen referencia al sembrado de la lucha en Morelos, Tierra de Maíz, Ejidos Urbanizados de Cuernavaca. También ha sido editor y coordinador de suplementos y revistas culturales. Pues Víctor Hugo Sánchez va a hablarnos del agua y el conflicto en el estado de Morelos. Gracias, Víctor. Buenas ya tardes, una disculpa por la tardanza, pero es más difícil atravesar la Ciudad de México que venir de Cuernavaca para acá, ¿no? La verdad es fatal, y luego nos equivocamos de biblioteca, entonces peor. Bueno, algo que yo remarco tanto en espacios, digamos, amplios como en académicos, es el problema que trae en ocasiones la especialización de las disciplinas, ¿no? Y que eso es importante para mí, en el sentido de que la historia, por ejemplo, llega a ser un pasado, ¿no? Algo que se estudia porque es lo que ya pasó, ¿no? Y yo soy de una idea más cercana de Walter Benjamin, que la historia es algo que nos está reclamando constantemente, que las generaciones pasadas nos reclaman. Y yo vi una fotografía de una manta de 132 del Poli, que decía: somos hijos de aquellos que no pudieron matar, somos alumnos de aquellos que nunca se vendieron, somos, no sé, una cosa así. Es decir, la historia constantemente nos está reclamando, y todas las mañanas, si somos un poco atentos, esta historia que nos acaba de narrar Fabiana nos salta a través, cada vez que nos peinamos, cada vez que nos lavamos los dientes, ¿no? Es decir, en nuestro rostro, en nuestro fenotipo, está la historia de la esclavitud, la historia de la relación de los españoles con los indígenas, de los procesos de mestizaje culturales y étnicos, en nuestro propio rostro, ¿no? En nuestro fenotipo, en nuestra estructura corporal, que es un asunto de genética, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida eso tan importante, porque estamos, un poco como diría, que no me gusta mucho, pero Boaventura de Sousa, estamos colonizados. Las formas verbales, las formas dominantes, como diría Gramsci, de las estructuras de pensamiento nos dominan, ¿no? Y para ir sobre el tema, pues una expresión que usamos mucho en estos días es: hay mal tiempo, porque está lloviendo, ¿no? Es más, hay quien dice: ay, ojalá ya deje de llover, ¿y qué chingados vamos a comer? ¿No?
Bueno, es importante esto, y esta expropiación que nos han hecho, por ejemplo, del paisaje. Yo me acuerdo la primera vez que vine a Zacatenco hace mucho, el cerro del Chiquihuite, pues tenía menos casas, ¿no? Y parece que nada más hay más casas. No, hay un problema mucho mayor. Como decía el antropólogo José Luis, el paisaje es más allá que algo que visibilizamos. El paisaje es mucho más que lo que voy a abordar. Porque si nos borran este paisaje, ¿no? Esas vacas que andaban allá un poco más allá de donde estaba el Tinvestab, nos roban el saber con claridad. Digo, aquí todo el mundo lo sabe, de dónde viene la leche. Pero me acuerdo una vez la hija de una amiga, la amiga dijo, ay no, ¿qué vamos a comer? Y la amiga dijo, ay mamá, no te preocupes, vamos al súper. No, este pensamiento incluso se vuelve obra pública, ¿no? Es decir, vemos las calles pavimentadas de todo México con una capa impermeable que no pasa el agua. Cuando pensamos que pasa el agua, entonces un agua que corre se va y se desperdicia. Punto. Cuando antes penetraba, todo ese ciclo que lo hablamos a veces desde la primaria y luego se compraban esquemas y entraba el agua y los subsuelos, luego salen manantiales y demás. Si no penetra el agua, pues no hay manantiales. Punto. ¿No? Entonces, es como una expropiación que se nos ha dado del lenguaje, del paisaje y por lo tanto de esta visión integral. Y es una expropiación porque no quiere decir que antes no se tenía, y es de lo que voy a hablar. Bueno, yo vengo del estado de Morelos, y aquí hago una aclaración porque he escuchado acá de gente de la Ciudad de México, no el estado de Cuernavaca, no todo el estado de Morelos es Cuernavaca, porque incluso hay publicidad que dicen, compre su casa en Cuernavaca, y son casas que están en Xochitepec, en el municipio de Xochitepec, o en Dautepec o cualquier otro lado, ¿no? Yo vivo en Xochitepec, no vivo en Cuernavaca. Yo vengo de ahí, y si uno revisa en cualquier periódico, van a aparecer varios conflictos en relación al medio ambiente. Y esos conflictos, algunos con más resonancia, otros con menos, no son los únicos, hay otros que no aborda la prensa, y no son los únicos en el tiempo. Ahorita está, por ejemplo, el rechazo de la construcción de una termoeléctrica en el pueblo de Huesca, municipio de Capistla. Está el rechazo a la ampliación de la autopista que pasa por Tepoztlán y se entronca con Huastepec. En Tepoztlán está el rechazo a la construcción de miles de casas en el Cerro de la Tortuga en Tetelpa. Esas son las más activas en ese momento, pero además están una serie de pequeños conflictos, hormigas, diríamos, en donde constantemente hay, por ejemplo, en donde vive en Jutepec, los secretarios van a cerrar los drenajes de colonias urbanas que descargan sus aguas en los apantles, como se llama, que es el náhuatl, apantle, los canales de riego, ¿no?, que siembran todavía. Ese conflicto está en este trabajo, en este libro, ¿no? Más construcciones de casas geo en Xochitepec que han llevado una gran inseguridad a este poblado que era precioso, etcétera, ¿no? Más en términos históricos, o sea, si vamos en los últimos 15 años, los 13 pueblos bloquearon todo el sur de Morelos para evitar que se bloquearan las carreteras, para evitar que se construyera
una unidad habitacional junto al manantial de Chihuahuita. El pueblo de Tepoztlán estuvo en lucha en contra del campo de golf que se quería hacer en sus inmediaciones. Y en todos los casos, aparte de la tierra, lo que está en disputa es el agua, es lo que ahora está de moda llamar el buen vivir, la Pachamama y todo esto. Y no me gusta usar eso, mejor pasarla bien, pasarla chido. Como Zapata, ¿sí? Como una anécdota, cuando ganaron los zapatistas, cuando controlaron su territorio, Zapata se fue a la plaza de Tlatzapán a hablar de toros, echarse un vino, y como todos los hombres aquí presentes saben que cuando se junta un cigarro y alcohol, pues habla de toros, bueno, en aquel entonces de los toros, de monta, y de mujeres, ¿no? Y Womack en su libro dice, ¿cómo es posible que Zapata hiciera eso? Pues para eso se hacen las revoluciones, para vivir bien, y no andar en candidatos eternos. Entonces, en todos esos conflictos, además va a haber dos referencias culturales importantes. No solamente la disputa por el recurso, dos referencias importantes. Una es la referencia simbólica, Zapata. Realmente somos de la tierra de Zapata, como decía muchos, ¿no? O sea, es la tierra de Zapata. Hay referencias, hay pintas, por ejemplo, cuando ahorita que hay una fuerte presión en la venta de la tierra, hay pintas siempre hay disputa entre los ejidos internamente, hay quien quiere vender, hay quien no quiere vender, y hay quien dice, o sea, la tierra se hereda, no se vende. La tierra es para trabajarla, y quien vende la tierra traiciona la lucha de sus abuelos, ¿no? O sea, sus abuelos anduvieron con Zapata. Entonces, en todas esas luchas, la de Tepoztlán, la de los 13 pueblos, la de Huesca, las referencias al pasado zapatista, o sea, no solamente como una imagen de Zapata, de que es la tierra de las luchas agrarias, sino como una referencia de que los bisabuelos, ahora ya son los bisabuelos, anduvieron con Zapata, ¿no? Y otra, y esta por desgracia, otra, y por lo tanto es la historia, no solamente es la imagen simbólica, sino es la historia, ¿sí? Pues ya no es la historia del pasado, es una historia, como decía Walter Benjamin, que nos reclama. Y otra es que, cuando hablamos de tierra, defensa de la tierra y el agua, no solamente estamos hablando de esto, de este líquido, ¿sí? Me quitaron la oportunidad de ser más incisivo en algo que luego ocurre mucho cuando se hablan de estos temas, que en lugar de poner una jarra ponen botellitas de plástico de agua, ¿no? Que es muy curioso, o sea, mesas como esta, luego hay botellitas de agua, ¿no? Pero esa botellita no solamente contiene el agua, contiene una idea del agua. Sí, no es lo mismo decir H2O que decir agua. Son dos cosas diferentes. Y en eso voy a hacer un poco más énfasis. Cuando se reivindican la lucha de Emiliano Zapata, que luchó por la tierra, se cometen muchísimos errores. Voy a mencionar dos. Y hay quien dice, las demandas zapatistas de Emiliano Zapata no se han cumplido. Yo digo, Zapata no tenía demandas, el movimiento zapatista no tenía demandas. Porque el zapatismo se constituye cuando dejan de pedirle a Madero que reparta la tierra. En ese momento se acabó sus demandas. Y con el plan de Ayala proclaman que los pueblos con las armas en la mano van a recuperar sus tierras. Es decir, van a ejercer el poder. Dejan de pedir y gobiernan sus pueblos. Gobiernan, es decir, el zapatismo no solamente es pedir tierra, es libertad,
libertad, decretan leyes municipales, decretan leyes de educación, dan votos a la mujer, o sea, una serie de medidas que muchas deben ser realizadas hasta mucho más tarde por el gobierno constitucionalista. Otro error es ver a Zapata como el gran jefe, el caudillo. Él era un comisionado de su pueblo, de Aminicuilco, punto. Era un representante, y siempre actuó como tal, como un representante de su pueblo. Y otro que tiene que ver con el tema es, la tierra no es ese pedazo que se siembra. Ellos siempre lucharon por tierras, aguas, montes y libertad. ¿Y qué hay en la tierra? ¿Qué hay en el agua? Bueno, ¿qué hay en los montes? ¿Puro monte? No. Aparte de que hay una serie de recursos naturales importantes para la vida campesina, caza, hierbas medicinales, los montes tienen un carácter sagrado. En muchos pueblos de Morelos y de toda Mesoamérica, pues hay cuevas en donde se van a hacer ofrendas, en donde se van a pedir un buen temporal, ¿no? Que llueva, pero que no llueva con exceso también. Para eso están los graniceros, que van y dialogan con el Popocatépetl para que aleje el granizo. Todo el mundo ha visto en el paisaje, aquí el Chiquihuite, bueno, ese tiene otras cosas, tiene antenas, pero ven los cerros, pues tienen cruces, son cerros sagrados. Las pirámides eran cerros sagrados. La Chiconostoc es la cueva al pie de un cerro que pare vida, porque los cerros, y eso después, años después, se enteraron los ecólogos y demás, pues que son captadores de lluvia, ¿no? Eso ya lo sabían los indígenas. Entonces tenemos los cerros, son cerros sagrados. En los cerros aparece la Llorona, en los cerros aparece el Charro Negro. Es decir, tienen toda una serie de elementos simbólicos que le dan una identidad y un sentido a las comunidades. Y el agua no es solamente H2O. No solamente la tomamos, no solamente riega. En el agua es un elemento que es dador de vida en todos los sentidos. No solo en el sentido que da oxígeno, como dirían quizás muchos, da más. Porque nosotros no solamente somos oxígeno, y aún en todo lo que es químico. Somos cultura, somos identidad, somos vida. Y en el agua te da todo eso, te da organización. Tan solo en el agua habitan lo que le llaman ahorita en Morelos los chaneques, ¿no? Que son los duendes del agua, lo que eran los tlaloques, y que cuando alguien cruza un curso de agua, pues se tiene que persignar, tiene que dar una oración. Hernández de Alarcón tiene oraciones para el agua, recabadas en esa zona. El agua, ahorita la abrimos el grifo y tenemos H2O, pero no tenemos agua. Vamos a la tienda y compramos una botellita de rellena de H2O, pero no tenemos agua. Porque el agua significaba más, significaba organización, significaba trabajo. Cuando nos quitan el trabajo en relación con el agua, esta agua se empieza a transformar en H2O. Esa es la idea de Iván Illich. Por ejemplo, en Xochocotla había la fuente la fuente del Padre, me parece. No la Barranca, algo así. En donde iban por el agua potable. Aquí había una leyenda. Quien se orinaba o echaba basura aquí se volvía de piedra. O otra versión es que perdía el sexo, o se cambiaba de sexo, algo así le pasaba. Ahora ya no les importa. Bueno, eso tiene una razón lógica. Hay que proteger el agua, ¿no? Es decir, quien afecte esa agua va a ser castigado. Ahora, el agua da organización. ¿Qué tipo de organización? Se nos olvida cuando abrimos el generador de agua Bonafón
que el agua va hacia abajo. Siempre el agua va hacia abajo, no sube. Y eso, cuando, por ejemplo, en la cuenca del río Amotzinac, que es la que también estudié, están Tlacotepec, Zacualpan, Temac, Popotlán, Anilcingo, Agua Azul Cuantas, Cantetelco, Aonayucan, Conacatepec, y todos tenían riego. ¿Cómo lo hacían? Si es un río de un poco más de 400 litros por segundo. Organización y acuerdo. No digo que a veces había machetazos, pero organización y acuerdo. El agua da una organización al pueblo, porque hay que ponernos de acuerdo para que esa agua no se la queden los pueblos de arriba, y esa agua riega a todos. Pero también al interior, si cada campesino tiene su parcela de riego, pues tiene que haber organización y acuerdo. Y esa organización y acuerdo va a ser plasmado ritualmente, de múltiples formas, como lo hacemos todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cada vez que hay un fin de cursos, hay lo que le llaman, lo que es el brinco del chimuelo, que no sé si alguien conoce el chimuelo, que es un personaje carnavalesco propio del Estado. Cuando alguien dice, ahora sí ya nos vamos a casar, ya nos vamos a vivir juntos, pues se casan y hacen un ritual. Cuando termina todo elemento significativo está marcado ritualmente. Y los pueblos, este acuerdo que llevaron va a estar marcado ritualmente. El tiempo de los pueblos va a estar marcado. Entonces, cuando los zapatistas dicen que luchaban por tierras, aguas, montes y libertad, estamos hablando que hablaban también de las formas en que vivimos, en que nos relacionamos, en que simbolizamos esta naturaleza. Porque la forma en que interrelacionamos con la naturaleza nos da toda nuestra estructura cultural y toda nuestra estructura mental. Me decía un compañero de Popotlán que tiene el volcán así maravilloso muy cerca, que él escribe, hace poesía, toca música, hace pan, además de siembra y todo eso. Así son los campesinos, hacen de todo. ¿Y cómo se le ocurren tantas ideas? A mí le daban su libro y se lo devoraba. Pues yo me pongo sobre la barra de Tocorral es una barra de piedras, y me pongo a ver el volcán, siento el viento, y se me ocurren las ideas. Esa es una forma de estar contigo mismo, algo así como una especie de budismo. Un corridista que escribía bien pero cantaba feo. ¿Cómo escribe usted? Pues cuando voy en mi caballo, me va marcando algo. Oigo la canción de los pájaros y ahí salen mis composiciones. Y alguien me decía, claro, es el ritmo y la melodía. No es lo mismo eso a que hablar en el metro, ¿verdad? Concebimos diferente. No quiere decir que del metro no podamos extraer. Bueno, ahí está la música industrial, ¿no? Todo esto. Entonces, la forma en que nos relacionamos, por eso, la revolución social más radical de México y Latinoamérica se ha dado en estas tierras, en aquellas tierras, en Morelos. El zapatismo plantea una verdadera evolución social. Y esa moneda del zapatismo es la que perdura en los pueblos de Amotzinac y es lo que les da autonomía. El manejo de los recursos es lo que da autonomía a la gente. Si yo dependo de agua de Bonafón, cuando quieran dejo de tomar. Si yo dependo del río en el que mis antepasados siempre han estado asentados en él, ¿qué? Cuando yo siembro mis propios alimentos,
es importante. No solamente una soberanía alimentaria nacional, sino una soberanía alimentaria local, familiar incluso. O sea, yo me quedé muy grabado, todo estaba en la universidad, en la licenciatura, en el servicio social, me invitaron a comer, se pararon y cortaron un chile. Ese pequeño acto, a mí me marcó. Es la posibilidad de comer tus propios alimentos. Y eso te da autonomía. Autonomía comunitaria, cosa que ya se ha ido perdiendo. Y es un elemento en donde todas las estrategias empresariales y por lo tanto de gobierno han ido atacando en los últimos años. Por todos lados, o sea, prohibieron, por ejemplo, hace años había establos en la Ciudad de México y en las ciudades por todos lados, los prohibieron. Y se da el gran crecimiento de Chalala y Alpura, o sea, al mismo tiempo, ¿no? El ataque a los tianguis va acompañado del crecimiento de los Walmart, Chedraui y demás negocios, ¿no? El miedo a tomar agua de la llave con el crecimiento de agua de Los Ángeles y Bonafón. Y la contaminación de los ríos es terrible y fatal. Eso lo vi en Jitepec, que está aquí. O sea, se construye una ciudad industrial, CIVAC, que no produce nada para el estado de Morelos, más que que no consume nada del estado de Morelos, pero eso sí, destruyó CIVAC, medio estado de Morelos, cuando contaminas el agua. Hay un investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales, Sergio Sarmiento, que no es el que sale en la tele, es Sergio Sarmiento Silva, que dice, tal pareciera que todas las políticas que se han impulsado en los últimos años en el estado de Morelos tienen como objetivo acabar con la memoria del zapatismo, con la memoria de los pueblos. Por eso, la lucha por el medio ambiente en Morelos es la lucha por la memoria, y la memoria es un elemento fundamental por la lucha en defensa del medio ambiente. Así ocurre en Tezoyuca, que las casas Geo se apropiaron de una calle, de un camino, en donde la gente decía, era el camino de Moctezuma, porque la tradición popular dice que ese camino de Moctezuma, por ahí va Moctezuma de la Gran Tenochtitlán hacia el sur. Por eso, los de Tetelpa defienden este monte, es un monte, ahí no siembran, pero es el monte de la Tortuga, es el punto de donde salen ellos como pueblo. ¿Cómo lo pueden vender para las casas Geo? Por eso es tan importante la memoria y la cultura como un elemento en esta lucha en defensa del agua, en donde están en disputa dos territorios, el territorio del capital y el territorio de los pueblos. El territorio del capital obviamente quiere la tierra y el agua para volver a un negocio. Eso es lo más obvio. Pero también está el territorio del capital cultural. Es decir, nos buscan colonizar permanentemente, como decía yo. El agua sana era entubada y embotellada. Es el mensaje que nos quieren decir. ¿No? Toda la otra agua es una agua insana, pareciera, cuando es al revés. O sea, cada vez que le jalamos a la palanquita, cuando vamos al baño, se gasta una inmensa cantidad de agua para volverla agua con caca. No, es su forma de desarrollo es la que nos destruye. La forma de desarrollo de los pueblos es donde podemos encontrar, modernizando, mecanismos de resistencia y de defensa del medio ambiente. No es casual, sea o no cierta, la carta del jefe de SOC circula por todos lados, ¿no? Porque es en esa forma de ver y concebir diferente como podemos construir una relación con el medio ambiente diferente. Tan solo aprender a ver de forma diferente el paisaje y compenetrarnos con él es fundamental. Comprender el agua, no como un H2O que bebemos, un H2O transparente, luego te ponen sin sales, sin sodio, sin quién sabe qué, ¿no? O sea, yo he tomado agua así que se le ven
y no me morí, ¿no? Entonces, yo creo que en esa disputa de territorios, tanto físicos como culturales, en la tradición de los pueblos, y en especial de los pueblos de Morelos, pero también de todos los pueblos mesoamericanos, que incluso están aquí en las ciudades, ¿no? En las ciudades los pueblos originarios son todavía muchas claves. Entonces, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo, por esta intervención que nos hace ubicar de nuevo el tema de esta mesa, en el que, más allá de lo que representa como tema el manejo biocultural, tendríamos que ubicarla después de esta exposición como los manejos bioculturales, ¿no? Hay diferentes maneras de entender, de comprender el papel que adquiere desde lo que representan procedimientos organizados, planificados sobre este mismo recurso, y sobre lo que representan también las visiones históricas y culturales que están generando otro tipo de manejos tradicionales. Y en ello creo que podemos resaltar desde lo que expresa Víctor Hugo, que la historia se ve también como una historia de continuidades culturales, y que ello en relación con el agua nos hace verla como un recurso cultural, como un recurso social, como un recurso que también provoca una serie de conflictos sociales, donde hay diferentes actores que intervienen en él, que se definen ante él. Y creo que en evocación del tema zapatista nos recuerda también Víctor Hugo, quizá el levantamiento mismo de los zapatistas en 1911 tiene como origen el conflicto que había entre las haciendas y los campesinos de Aminecuilco en relación con el papel que jugaba no solamente la tierra, sino la distribución del agua. Yo quisiera resaltar que esta intervención también nos plantea la manera de entender el agua en el manejo o en su condición de recurso cultural y de lo que representa como una visión de su propio manejo, de su propia utilidad, de su propia conservación. En ello creo que es muy interesante ver que está vinculada a una manera de ver el mundo, a una manera de verla como parte de ciertas tradiciones tecnológicas productivas, de verla también como una cosmogonía, como una asociación directa con la que se entiende el mundo, que se entiende la vida. Y quizá allí, encontrándome con estas alusiones que hace Víctor Hugo, me recuerda mucho el trabajo en el que yo también he estado colaborando en los últimos años respecto a un dato que se dijo aquí de mi semblanza curricular, que son los valores, y que es un ritual asociado a la propiciación y la fertilidad de la tierra. Y quisiera cerrar esta reflexión a partir de estos comentarios que nos hace Víctor Hugo, porque nosotros estamos acostumbrados a ver aquí en la Ciudad de México y en algunos lugares la realización del ritual del volador a través de los hombres de rojo que suben y que hacen un ritual en el mástil de un palo para soltarse y bajar a la tierra. Pero esto, que es ya una costumbre casi folclórica y turística, tiene una vocación prehispánica respecto al sentido que los pueblos, toda Mesoamérica, porque ahora lo podemos asociar y mucha gente habla de que es los voladores de Papantla, casi así lo reconocemos, pero los voladores como ritual estaban en toda Mesoamérica, prácticamente desde el occidente, Jalisco, Nayarit, hasta Nicaragua llegaba esta tradición. Al tiempo fue desapareciendo y aún queda en 6 grupos étnicos de México y de Guatemala.
pero lo que nos evoca fundamentalmente es un ritual de vocación hacia la lluvia, hacia propiciar la fertilidad de la tierra. Es de alguna manera un mensaje que traen los voladores del cielo a la tierra, porque van girando como si fueran gotas de lluvia para llegar y fertilizarla. Quizá esa sea la visión de los pueblos también, que siguen perpetuando su manera de ver el agua en bondad hacia lo que representan sus propias comunidades. Pues creo que esto ha generado, desde luego, en estas dos intervenciones, esperamos una serie de preguntas, dudas, comentarios que ustedes deseen hacer, porque tenemos todavía un poquito de tiempo. Sí, adelante, por ahí. Mi nombre es Verónica, yo vengo del estado de Tlaxcala, donde el año pasado implementamos ciertos talleres para retomar ese carácter sagrado de esos tres elementos que comentaba con anterioridad: la tierra, el agua y los montes. Y ahorita en el pasaje que nos hizo este recuento de la situación que se vive en Morelos, y que para algunos sí no nos es ajeno, sí vemos que hay esos conflictos. Pero con respecto al último que mencionaba, de hallar esos mecanismos de defensa para recuperar esos recursos naturales y no dañar nuestro medio ambiente, podríamos pensar que uno de esos mecanismos fuera la educación ambiental. ¿Usted lo consideraría apropiado? ¿Por qué? Porque nosotros, los educadores ambientales, sabemos que en Morelos se implementan varios centros, que están trabajando ciertas asociaciones con implementación de esas ecotecnias. Luego vemos que son sedes de esos encuentros de educación ambiental, que está el INTA, que están tratando todas esas cuestiones de... Perdón, gracias. Que están tratando todas esas cuestiones del agua, de la conservación del recurso, de la distribución. No sé cómo esté tratándolo también en cuanto al saneamiento. Pero, entonces, en ese panorama que nos ha dado, ¿qué tan viable es la educación ambiental como ese mecanismo para proteger el entorno? Bueno, primero un poco una precisión sobre algunas cosas. El INTA es una institución totalmente gubernamental, y a diferencia de las universidades que socializan bastante, es muy operativa el INTA. Tan solo, o sea, como que, y eso me lo dijo incluso un investigador del INTA, o sea, muchas de las cosas que ocurren con el agua, que no las sabemos, y el INTA sí lo sabe, no sale, o sea, por eso les pagan tan bien a los del INTA. Y te lo pongo en un ejemplo. En Temac, es un pueblo tradicionalmente muy rebelde del oriente de Morelos. De hecho, podemos decir que fue el primer municipio autónomo. En el 76, que se conforma como municipio, separándose de Zacualpan, ahí está la manual rural de Amelcingo, que fue la última manual rural que se creó. Siempre ha sido muy radical, se han enfrentado a la policía, les han ganado a la policía y les han ganado a ellos. Y poco después de que se creó el municipio, desde el gobierno se empieza a dar un uso político del agua en las zonas altas, y que además va aparejado incluso de un manejo de lo indígena muy curioso en el pueblo de Boyapa, y les cortan el agua, y de hecho todavía de los canales secos, ¿no? O sea, era un pueblo importante y fuerte, Temac, Huazulco, Amelcingo, Popotlán, por el agua, y siguen siendo, aunque no tengan agua. Y bueno, ellos tienen la dotación legal, pero se la quedan arriba, incluso arriba haciendo marihuana, y ahora les meten una reconversión agrícola y haciendo unos duraznos enormes, ¿no? Ilegalmente, eso ha generado, como es una toma de agua ilegal arriba, aguas arriba, disputas violentas entre pueblos, incluso entre la gente de los pueblos, generando mucha violencia en Guayapa, Tetela, Alpanocan y demás. Bueno, ya una vez lo dijeron en el INTA. Oye, ¿y por qué lo permiten? Si todas las leyes, las dotaciones, todo está a favor de los pueblos de la cuenca media. Dice, es que esto está dado
uso político de castigar a los pueblos rebeldes. Punto. Ábrale también. Y esto no lo puedes decir, ni escribir, ni nada, porque yo te voy a desmentir públicamente si te atreves a decirlo. Así se maneja el INTA. De los baños, de todas esas tecnologías alternativas, efectivamente, en Morelos hay muchos experimentos, porque fue sede del obispado del segundo Liceo y se generaron muchos procesos interesantes, pero los baños secos, conozco una casa de baños secos, hace como, no me acuerdo, me dijo me dije, oye, pero en ese tiempo surgieron 10 veces, 20 veces más casas geo. Pues sí, ¿no? Porque es una zona de migración, y como digo, es una zona de destrucción del capital sobre el territorio de los pueblos. O sea, no es que lleguen, destruyen esa forma de conseguir el territorio, el capital. O sea, venden las casas geo, emparejan. Punto. Hay una destrucción total. Y entonces esos mecanismos alternativos a veces no están imbricados en la dinámica de la campesina, que además productivamente los campesinos de Morelos son muy importantes. Exportan, traen a la central de abastos, tienen riego. Y eso hace que sea más complicado todo, porque están inmersos en el mercado capitalista. La educación ambiental, claro, entonces llegamos a la educación ambiental. Yo creo que la educación ambiental tiene que darse a partir de esas terribles realidades, no de buenos y malos, a la terrible realidad de que estamos todos inmersos en el sistema. Todos traemos en el bolso un celular, ¿no? Y para que traigamos un celular tiene que haber miles de muertos en África. O sea, si no somos conscientes de esto, es que yo creo que un problema de educación ambiental es que hay como buenos y malos, y solo son los buenos. No, o sea, hay que confrontar más fuertemente, yo creo, decir, a ver, no sé, no podría la mejor de la ahorita, o sea, entrar más en profundidad y entrar además con tu pasado, ¿no? O sea, las dos cosas, enfrentar con lo que somos y con tu cultura tradicional, que todos tenemos también, ¿no? O sea, todos sabemos el dicho, espero que lo sepan, a nadie se le niega un vaso de agua, ¿no? O cobrar el agua es castigo de Dios. Ahora, se le niega el agua, vas a un restaurante y te cobran el agua, ¿no? O sea, esas cositas de que la racionalidad del mundo capitalista, hacerla visible, es importante. Pero esa racionalidad somos nosotros parte de ella. Sí, adelante. Gracias. Soy Sandra Carpinteiro y estudio en el CIMAD. Mi pregunta es para Víctor Hugo Sánchez. Quisiera hacerle una pregunta que yo también me vengo haciendo, y de hecho por eso inicié el doctorado en el CIMAD. Es, ¿cómo hacerle para regresar o para retomar o adquirir un sentido de identidad hacia un manejo biocultural de los recursos naturales, sea agua, los montes, el suelo? Porque cuando yo estudiaba biología y una compañera expuso sobre el agua, el ciclo del agua, compañera de biología dijo que el agua aquí en la Ciudad de México nos traía grandes problemas porque por ella teníamos grandes inundaciones, ¿no? Entonces decía, bueno, es que tenemos una visión aquí muy diferente, ¿no? De hecho, la segunda pregunta es si en una ciudad como esta aún tenemos manejo biocultural de los recursos naturales o no, porque igual mi hijo no conocía más que los cerros con casas. Cuando fuimos a Guanajuato y vio un cerro sin casas, dijo, ¿qué es eso? Porque solo conocía cerros con casas. Entonces yo de verdad, a mí mi sueño es irme a vivir fuera de la Ciudad de México, y no porque la odie, sino porque quiero acercar a mi familia hacia esa identidad, ¿no? Hacia esto, los recursos naturales. Yo
creo que no podemos regresar. Yo creo que lo que necesitamos es pensar en un postcapitalismo, o sea, con lo que tenemos, desgraciadamente, sobre eso. ¿Qué significa? Pero sí significa cambiar nuestras formas de consumo, que es lo más grave. Lo más grave en el sentido porque si pensamos nuestra vida de cada quien, todos desperdiciamos un montón de cosas, y utilizamos un montón de energía, ¿no? Y además creciente. O sea, cada vez que consumimos más energía, o sea, cuando ustedes eran niños no había celulares, y eso significa un gasto de energía, porque la tienen que conectar y se tiene que construir, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema. Yo creo que no podemos regresar. ¿Cómo hacer ese post-capitalismo? No tengo la menor idea. Pero, pues nadie, no son fórmulas. Ese es uno de los graves errores del llamado socialismo de la Unión Soviética, que quisieron construir. No, yo creo que es a partir de la negación, de una negación de nosotros. ¿Cómo? Pues hay que negarnos. No algo así como pues quieres cambiar y no quieres tener una novia loca, o no quieres tener un esposo que te golpee, pues tienes que cambiar todo, ¿no? No para meterlo a la cárcel. Y en ese sentido voy a lo mismo de lo bueno o malo. A veces dicen, educarnos en valores. Como si nada los valores fueran como lo bueno, vaya, o hubieran nacido valores, que es lo que te dicen fundamentalmente las escuelas católicas, educarnos en valores. Claro que aquí en Ciudad de México hay un manejo biocultural terrible, pero es un manejo biocultural, ¿no? Es decir, tener drenaje, ya lo tenemos, es terrible, pero es una relación con la naturaleza. Yo lo entiendo así, lo biocultural. Esa relación con la naturaleza me da una forma de concebir la vida y reproducir la vida. Hay un estudio de un psicólogo social que hizo con los niños que unas niñas que representaran los símbolos más importantes de la Ciudad de México. O sea, a mí hasta me dio like. Y voy descubriendo que un montón de niños de la Ciudad de México no conocían el Ángel de la Independencia, por ejemplo. Pero donde trabajaba, ninguno. Y dos, a la hora de dibujar, entre otras tantas cosas, el cielo lo dibujaban gris, así como bastante gris, ¿no? Eso es una relación biocultural, eso te va marcando, ¿no? Ese rollo de que tengas que trasladarte 2 horas al trabajo, pues te marca una forma de ser, de relacionarte con tus vecinos. Esas construcciones verticales de las torres de construcción de donde vivienda establecen una relación de forma, es decir, en esas zonas verticales no hay relación comunitaria, es imposible, ¿no? Eso es una relación biocultural, es decir, desde mi punto de vista, no sé, porque no vemos el término, no, es una relación con la naturaleza. Hay que entender esa relación con la naturaleza para empezar a cambiarla poco a poco. O sea, esta gran revolución que muchos de izquierda soñamos, no creo que se vaya a dar, ojalá se vea, pero creo que tiene que ver con procesos de cambio por muchas partes, ¿no? Decididos, pero yo también, a través de preguntas, uno estudia, ¿no? Y lee. O sea, el problema es que muchos activistas, incluso medioambientales, ya no se hacen preguntas, tienen respuestas, ¿no? Entonces les llega un folletito de algún lado y hay que aplicarlo. Y si ahora les llegó el recurso de Irlanda, mejor. No, hay que hacer desde nada hacia abajo, desde la nada, desde abajo hacia arriba. Creo que es lo mejor. Y así descubrimos muchas cosas, ¿no? Hay muchas preguntas. Adelante. Sí. Bueno, algunas reflexiones, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza, pues no la determinamos individualmente, realmente está determinada por el modelo de desarrollo. Maestra.
bueno, decía que iba a manifestar algunas reflexiones, ¿no? En primer lugar, que nuestra relación con el medio ambiente está mediada por el modelo de desarrollo, no la determinamos incluso nosotros, lo que sí tenemos que estar conscientes de eso y romper por donde podemos, ¿no? O sea, eso no quiere decir que si estamos mediados por el modelo de desarrollo, nos quedemos cruzados de brazos y digamos, bueno, no podemos hacer nada, ¿no? Precisamente buscar dentro de todo eso qué cosa podemos romper. Y para mí, pues, la educación ambiental es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida, no decir, ahora voy a hacer una campaña de limpieza y eso significa hacer educación ambiental, no. Desde que tú te levantas hasta que te acuestas tienes que vivir de una forma coherente, de una forma congruente, de acuerdo con, pues, esa conciencia que tú has ido tomando, ¿no? Y tenemos que ir, bueno, yo soy educadora ambiental y yo siempre digo que nosotros sí, como educadores ambientales, somos subversivos porque queremos un mundo mejor, queremos un mundo en que el hombre sea amigable con el medio ambiente, amigable con los demás y amigable consigo mismo, o sea, una realmente transformación bastante profunda. Como educadores no lo podemos hacer, pero tampoco podemos quedarnos, digo yo, cruzados de brazos. Entonces tenemos que hacer lo posible cada día, cada hora, cada minuto, ¿no? Realmente hay, ¿cómo decirte?, esperanzas, ¿no? En el sentido de que, pues, hay una serie de movimientos, de reflexiones que digamos, significa una toma de conciencia, ¿no? Incluso eso que decíamos, es decir, todos nosotros andamos corriendo todo el día, ¿no? Por llegar al trabajo, por las dificultades, por el tráfico, por todo, ¿no? Entonces hay todo un movimiento ahora que es el slowing down, ¿no? Sobre todo en Europa, que significa, incluso hay una filósofa española, María Novo, que tiene un libro que se llama Despacio, ¿no? O sea, ir, digamos, volviendo precisamente a unas formas más humanas, ¿no? De vida más, es como volver, pues, a nuestros ancestros, ¿no? Es como volver, y en el caso, digamos, también de nuestros pueblos originarios, es decir, que hay tantos saberes tradicionales importantes que pueden significar también una forma de relación con la naturaleza muy diferente y que pueden ser enseñanzas para nosotros, ¿no? Bueno, son así ideas, ¿no? Pues me da mucho gusto también escuchar estas reflexiones, porque yo creo que nos permite saber que se conectó esta mesa con una serie de reflexiones que tiene este coloquio y que seguramente se irán ahondando, se irán enriqueciendo en las siguientes etapas que tiene, por lo cual agradecemos mucho sus preguntas, sus reflexiones y sobre todo agradecemos mucho la intervención de Fabiola Menéndez, de Víctor Hugo Sánchez, que nos abrieron esta perspectiva de lo que representa el manejo biocultural a través de la historia, a través de lo que representa también las cosmogonías que están presentes en relación con los propios recursos culturales que tenemos en un país como el nuestro.